Y si no hubiera un juez independiente, un juez que pudiera resistir una presión de una mayoría, entonces, pues esto pone en riesgo el derecho, no de esa persona, de todos, ¿no? Cualquiera pudiera estar sentado en ese lugar de manera injusta. Creo que este es el punto central de la reforma. Si bien la reforma tiene distintos aspectos que abordan la integración de la cúpula propiamente dicha del Poder Judicial de la Federación, algunas modificaciones a órganos ya existentes, creo que el centro de la reforma es la elección popular de juzgadoras y de juzgadores. Sigo o he sostenido y sigo sosteniendo que la carrera judicial me parece es el mecanismo más eficaz para poder seleccionar a los impartidores de justicia. Y lo digo porque yo soy producto de la carrera judicial. Yo inicié en la carrera judicial, en el Poder Judicial, cuando tenía 18 años. Hoy tengo 40, lo que significa que los últimos 22 años de mi vida los he dedicado a esto. Y estoy convencido de que es un método, desde luego, perfectible, pero que es un método eficaz para seleccionar a las y los mejores juzgadores. Desde luego, perfectible te digo porque sí pueden mejorarse muchos de los procesos de selección de juzgadoras y de juzgadores. Por ejemplo, la memorización de jurisprudencia que podría prescindirse en los exámenes, los controles, incluir tal vez observación externa a los procesos de selección, pero sigo creyendo que el mérito y la capacidad son muy importantes al momento de seleccionar a un juzgador federal. Y creo que la elección popular puede de alguna manera minar un poco esta parte, ¿no? Y que puede redundar desde luego en una menor calidad en el sistema de administración de justicia. Desde luego son muchos los factores que están involucrados, hablando desde luego, por ejemplo, de los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial, la carrera judicial propiamente dicha, donde muchos de los servidores públicos han puesto sus expectativas en transitarla para llegar a ser juzgadores más adelante, se han preparado, se han formado en las aulas. Hay una inversión por parte del Estado mexicano, hay recursos destinados a la preparación de los servidores públicos, desde las aulas de la escuela judicial, por ejemplo, la capacitación que se les da, pero también de la experiencia que se adquiere al interior de los tribunales. Estos son factores, digamos, también que abarcan la reforma, ¿no? Pero creo que si ponemos en el centro al justiciable, la calidad de la justicia con la selección de juzgadoras y juzgadores por un método que no privilegie el mérito, que no privilegie la capacidad, pues puede disminuirlo. Y desde luego también comprometer la justicia a la posible injerencia de otros factores. No quiero decir con esto que no se necesite una reforma, que no se necesite perfeccionar el sistema de selección de jueces, pero creo que la elección popular no es propiamente una respuesta que resuelva el problema. Bueno, es un aspecto en el cual, pues, indudablemente he estado yo involucrado, y creo que de alguna manera puede disminuir la protección efectiva de derechos de naturaleza colectiva o difusa. ¿Por qué es esto así? Cuando se concibe el juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano como un mecanismo de avanzada, se concibe para defender derechos de naturaleza individual, es decir, derechos de la persona en específico, y lo que suponía la necesidad de demostrar o de acreditar un interés jurídico. Pero con la importante reforma que tuvo lugar el 10 de junio de 2011, cambia este parámetro. Y entonces el constituyente nos dice, ya no solamente puede ir con un interés jurídico, ahora puede acudir con un interés legítimo. Y para decirlo en términos muy sencillos no es necesariamente que tú seas titular del derecho, que puede ser un derecho que pertenece a un colectivo, a una comunidad, un derecho supraindividual, pero si tú resientes esa afectación, puedes ir al juicio de amparo. ¿Qué sucede ahora? Que la resolución que se dicte en este tipo de procedimientos, en estos juicios, pues ya no solamente va a beneficiar a una persona, ahora va a beneficiar a todas las que se encuentran en esta misma posición. En una concepción del juicio de amparo como originalmente se tuvo, el juicio de amparo y la sentencia que le precedía tenía que concretarse solamente en la esfera jurídica de quien solicitó el amparo, porque protegías un derecho individual. Ahora, con el interés legítimo, pues reitero, proteges ahora un derecho de naturaleza colectiva o difusa. ¿Qué pasa ahora? Que cuando nosotros adoptamos medidas cautelares, estas medidas ya no solamente están buscando beneficiar a los, digamos, justiciables que van al amparo, sino que de alguna manera pues van a repercutir en un grupo
identificado o no identificable de personas que podrían verse beneficiadas con una medida cautelar de esta naturaleza. Y entonces creo que el riesgo que se corre es que no podamos tutelar estos derechos de naturaleza colectiva o difusa, como sería, por ejemplo, el medio ambiente, la educación, la salud, por una prohibición de esta naturaleza. Y esto no quiere decir, por ejemplo, que la suspensión pues siempre vaya a suspender una ley general. No, nosotros normalmente lo que hacemos es un ejercicio en el que ponderamos que siempre frente a una decisión jurisdiccional deba prevalecer el interés social, el beneficio de la colectividad. Si una ley con su entrada en vigor genera un perjuicio a esa colectividad, entonces será procedente la suspensión. Pero por el contrario, si la puesta en marcha o la entrada en vigor de la ley permite que la colectividad se beneficie, aún incluso que pudiera tener algún vicio de inconstitucionalidad, no procedería la suspensión. Entonces, en resumen, creo que el principal problema es que no se puedan tutelar este tipo de derechos de naturaleza colectiva o difusa que identificamos como una justicia social. Sí, por ejemplo, en el caso de los asuntos que estuvieron vinculados con la industria eléctrica, pues es importante destacar que las medidas cautelares que se adoptaron en ese momento en ningún caso tuvieron como finalidad proteger a las centrales eléctricas o a los agentes económicos, sino en realidad la finalidad que tuvieron estas medidas era buscar un beneficio en la colectividad. Nosotros advertimos en su momento que la puesta en marcha, la entrada en vigor de una normativa de esta naturaleza podría aumentar el costo de generación de la energía eléctrica y al mismo tiempo que los procesos para su producción pudieran ser más costosos. De manera tal que lo que se buscaba con este tipo de medidas en ningún caso era beneficiar a los agentes económicos en lo particular, sino a la colectividad, para que el costo de la energía eléctrica que recibieran los usuarios finales fuera más barato y al mismo tiempo para que la calidad de la energía, en este caso la energía más limpia, fuera la que se generara de manera prioritaria, ¿no? Pero pues en ningún caso, y así están las resoluciones, tuvieron como finalidad, no sé, beneficiar a agentes económicos en lo particular. De hecho, si nosotros hubiéramos dado una medida específicamente a ciertos agentes económicos, eso hubiera generado un beneficio monopólico para ellos, porque serían los únicos que estuvieran en un, digamos, régimen diferenciado, lo que les daba la oportunidad de tener un privilegio frente a los demás. Pues mira, yo te podría contestar esta pregunta respecto de mi experiencia. Yo creo que el juicio de amparo quien más sirve es al ciudadano de a pie, ¿no? Al que ve afectados sus derechos por la dificultad que tiene para comparecer a veces ante las autoridades, ante las fiscalías, ante las oficinas gubernamentales, y que pues también el juicio de amparo nunca, en este caso, por ejemplo, de los que platicábamos, pues nunca ha buscado generar beneficios para ellos. Yo creo que siempre hemos puesto en el centro el interés social de la población en general, ¿no? Estos juzgados, por ejemplo, que se generaron en materia de telecomunicaciones, competencia económica, normalmente las resoluciones que dictamos, y están las sentencias ahí, siempre buscaron anteponer primero en el centro al justiciable, a las personas, que a los propios agentes económicos. Tratándose de la industria eléctrica, siempre buscamos que las resoluciones privilegiaran al usuario final de la energía eléctrica, que estos recibieran una energía a menor costo y que se produjera con procesos que fueran mucho más amigables con el medio ambiente. Esto no les beneficiaba, desde luego, a los agentes económicos en lo individual, beneficiaba al justiciable, ¿no? Las reformas en su momento en materia de telecomunicaciones, con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, lo que buscaba era proteger los derechos individuales, los derechos humanos de los usuarios del servicio de telefonía, no propiamente de los agentes económicos que prestan este servicio, ¿no? Y bueno, y también que se compone por una casta privilegiada, pues yo te podría decir que no, porque pues la mayoría de las personas que integramos este poder provenimos de la universidad pública, venimos de la clase media baja, nos hemos desarrollado dentro de la carrera judicial porque vimos en ella una oportunidad para poder generar sí, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, no te hablo por mí, yo creo que te hablo por los más de 50,000 trabajadores que pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, que todos son producto del esfuerzo. No te puedo decir que no haya excepciones, pero
estoy convencido, porque lo he vivido desde muy joven, desde los 18 años que yo entré al Poder Judicial. Estoy convencido de que se integra por gente muy trabajadora, por gente que pues buscó en el Poder Judicial una vía para salir adelante. Ese es mi caso y el de muchos otros de mis compañeros que vimos en la carrera judicial la forma de poder prepararnos y de poder desarrollarnos profesionalmente. La carrera judicial se compone de distintas etapas, digamos que son como grados, ¿no? Así como, por ejemplo, en el ejército, en la marina, tienen distintos grados. En la carrera judicial sucede más o menos lo mismo porque nosotros vamos escalando ciertas áreas o ciertos cargos hasta llegar al último. Y si nosotros vemos la ley de carrera judicial, inicia hoy desde oficial judicial, que no es un agente de tránsito, un agente de la policía, es un operador jurídico que da trámite a los documentos que se reciben en los órganos jurisdiccionales, y termina con la de magistrado de circuito. Dentro de esta carrera judicial, uno va escalando a partir de los exámenes que vas presentando. Es como te decía al inicio, la capacidad y el mérito son lo que busca, desde luego, que vayas subiendo, ¿no? En el escalafón, desde luego, tengas un mejor ingreso cada uno de las categorías que lo vas integrando, y se compone pues prácticamente de oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario en la Suprema Corte, juez de distrito y magistrado de circuito. Esa es, digamos, la ruta. Yo he tenido el privilegio de pasar por cada una de las fases o de las categorías que conforman la carrera judicial, y en todas he tenido que presentar examen. Yo tenía un familiar en el Poder Judicial que me ayudara, como se dice en estos temas de nepotismo, que lo hubo, que lo hay y que se corrigió también. Pero yo no tuve a alguien que, por ejemplo, me fuera ayudando en esta parte. Fueron exámenes que presenté para ser actuario, para ser secretario, para entrar a la Suprema Corte. A mí nadie me recomendó. El día que conocí al ministro Fernando Franco, ese día fue el día que me contrató, porque había presentado previamente un examen donde concursé, obtuve la mejor calificación y me quedé. Y el de juez de distrito fue igual, y el de magistrado de circuito, que fue el año pasado, fue igual. Entonces, durante estos últimos 22 años he ido transitando durante cada una de las categorías que conforman la carrera judicial, con el fin de prepararme, de ir consolidando mis conocimientos jurídicos, la experiencia en los órganos jurisdiccionales cuando vas conociendo de los asuntos, hasta llegar al cargo de magistrado de circuito. ¿Cuál es el problema que yo veo, por ejemplo, en dos casos? Bueno, ya platicamos el tema de la elección. En el de la estabilidad, primero, la experiencia internacional ha demostrado que ya un juez, cuando llega al cargo, desde luego debe pasar, o puede, eso es constitucionalmente válido y está dentro del marco de derechos humanos, que pase por una revisión un tiempo después para evaluar su trabajo, ¿no? Pero después de esto se ha dicho que un juez normalmente debe tener estabilidad en el cargo que desempeña, ¿no? Para que pueda llevar a cabo esta función sin la preocupación de qué va a comer mañana, ¿no? Entonces, si tú sabes que esto va a durar 9 años, pues difícilmente en el año 8 o en el año 7 pues vas a estar ya pensando o vas a tener tu cabeza en otra cosa que no sea la impartición de justicia, ¿no? Entonces, por esto se daba la posibilidad de que una vez que fueran ratificados, pues ya no pudieran ser cesados a menos de que hubiera una causa grave de responsabilidad, de que cumplieran la edad para jubilarse, pero esto le daba cierta estabilidad tanto al servidor público, pero también al sistema de impartición de justicia, ¿no? Donde tienes jueces que están dedicados exclusivamente a eso. Hay algo que quizá, por ejemplo, la gente no sabe, pero los jueces no pueden percibir otro emolumento que no sea el que se les asigna por desempeñar esta función. Lo que significa, o dicho de otra manera, es que no puedes trabajar en otro lugar, no puedes recibir otro ingreso que no sea el que te corresponde como juzgador federal. Entonces, pues tus esfuerzos, tus capacidades, tu tiempo debe estar destinado al sistema de impartición de justicia. Eso creo que es muy relevante. Okay. Yo he revisado pues con mucho cuidado la reforma. Desde un punto de vista eminentemente técnico, te puedo decir que lo que va a cambiar en realidad es de nombre, porque en realidad lo que se pretende hacer con la reforma ya existe. El órgano de administración, digamos, es el Consejo de la Judicatura como lo conocemos hoy, ¿no? De hecho, las y los consejeros de la Judicatura que propone la reforma no son electos popularmente, son electos de manera muy similar a como se propone hoy en día. Unos por el Ejecutivo, otros por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros por el Poder Legislativo. O sea, es un órgano que se va a componer por la propuesta
y la designación de otros órganos, una colaboración de poderes, no es propiamente un cargo que vaya a ser de elección popular. Entonces, transitar de un consejo de la judicatura a un órgano de administración, en realidad estamos haciendo lo mismo, solamente que tiene otro nombre. Ahora bien, el Tribunal de Disciplina Judicial es algo que también ya existe como tal, que está dentro de las funciones del Consejo de la Judicatura, que hoy constitucionalmente tiene asignada la disciplina de las y los jueces. Hay una comisión de disciplina al interior del Consejo de la Judicatura Federal, hay una Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que es la que se encarga de dar trámite a todos estos asuntos, y luego el Consejo de la Judicatura Federal se erige como tribunal para sancionar las faltas que sean contrarias a la normatividad de juezas y jueces de distrito, por ejemplo, de magistradas y magistrados. La Comisión de Disciplina sanciona a otro tipo de servidores públicos que están en otras categorías. Esas decisiones fluyen también en su caso o en algunos casos a través de recursos hacia la Suprema Corte. Y bueno, pues lleva un sistema, digamos, de sanción muy parecido a lo que se pretende hacer con este Tribunal de Disciplina. Yo no veo en sí misma aquí un problema, el cambio del Consejo y la creación del Tribunal de Disciplina. Como instituciones, creo que son instituciones que ya existen, solamente se separan las funciones y se les otorgan facultades distintas. De hecho, un acierto que veo en la reforma es la separación, y se ha dicho mucho tiempo, la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que cada órgano sea independiente y que quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación no presida el Consejo de la Judicatura Federal. Me parece un acierto. Pero regresando a estos dos órganos, ya tocamos el órgano de administración, ya abordamos el órgano de disciplina, este Tribunal de Disciplina Judicial. Yo aquí veo dos temas fundamentales. El primero, tratándose del Tribunal de Disciplina Judicial, está también, se le están otorgando competencias para revisar la labor de las y los ministros de la Suprema Corte. La Suprema Corte, me parece, debería ser un órgano terminal que debe autogobernarse. Si ponemos un Tribunal de Disciplina Judicial que revise y sancione ministras y ministros, entonces tenemos un tribunal que está por encima de todo, ¿no? Y la cuestión que me parece más relevante de este Tribunal de Disciplina Judicial es las causas por las que tú puedes sancionar a un juez o a una jueza constitucional. ¿Cuáles son estas causas? Dice, cuando emitan resoluciones que atenten contra el interés público. Esto me parece que, si hablamos de taxatividad, es un tipo, digamos, muy abierto, que no permite identificar cuándo vas a estar en presencia de una causa que pueda generar una sanción. Y entonces, pues, podría dar lugar a distintas interpretaciones, lo que supondría, primero, una falta de certeza para quienes ejercemos la función jurisdiccional, pero por otra, también pues un peligro para la independencia judicial, porque pues vas a estar de alguna manera en una cuerda muy delgada, una cuerda muy floja, en la que no sabes si una sentencia se va a poder considerar que atenta contra el interés público, precisamente por esta falta de precisión. Y luego al final también dice, bueno, cuando se atente o la resolución o se emitan resoluciones que atenten contra la imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad, me parece que también son muy, muy amplios, ¿no? Esto creo que es el punto, digámoslo así, medular o más importante de la creación de este Tribunal de Disciplina. Su creación, así lo he dicho, por sí sola me parece no tiene un problema. El problema sería en las facultades que se le pudieran otorgar y los alcances que podría tener al dictar sus resoluciones. Y bueno, nada más hacer también la acotación de que sí está dentro de la reforma previsto que quienes integran este Tribunal de Disciplina Judicial también sean electos de manera